¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente sucedió con Adán y Eva después de su caída? La mayoría de nosotros conocemos la historia del jardín del Edén, pero lo que pocos saben es la verdad detrás de su muerte y el impacto que tuvo en toda la humanidad. La caída de la humanidad no fue solo el final de una era de perfección, fue el comienzo de un viaje que continúa hasta el día de hoy. El legado que dejaron los primeros humanos va mucho más allá de una simple expulsión del paraíso. Lleva consigo lecciones profundas sobre redención, esperanza y los errores que moldearon el destino de la humanidad. ¿Por qué será que, incluso después de su muerte, el nombre de Adán y Eva sigue resonando tan fuertemente en nuestros días? Si crees que lo sabes todo sobre ellos, prepárate para sorprenderte. La verdad que pocos conocen revela un destino mucho más complejo que el simple exilio del Edén. Quédate conmigo y entenderás el verdadero significado de su legado y cómo aún impacta nuestras vidas hoy en día. Vamos a desentrañar juntos este misterio y no querrás perdértelo. Adán y Eva, los primeros humanos, tuvieron la libertad de vivir en un estado de pureza en el jardín del Edén. Imagínate, un lugar perfecto, donde todo fluía sin esfuerzo, donde la humanidad coexistía directamente con Dios, pero por un acto de desobediencia, cambiaron el curso de la historia. La famosa manzana, símbolo del conocimiento, trajo no solo la conciencia del bien y del mal, sino también una gran responsabilidad. La caída de la humanidad no fue solo un momento de pérdida, fue un momento que plantó las semillas de las dificultades que todavía cosechamos hoy. Después de comer del fruto prohibido, Adán y Eva experimentaron algo que nunca antes habían sentido: vergüenza y miedo. Ese lugar que antes representaba seguridad y armonía, el jardín del Edén, de repente se convirtió en un recordatorio de lo que habían perdido. Al ser expulsados, comenzaron a cargar con el peso de sus decisiones. Es interesante pensar en cómo, a veces, la desobediencia y las decisiones impulsivas pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. ¿Quién no ha tomado una decisión que parecía pequeña, pero tuvo consecuencias que no imaginaba? La vida está llena de esos momentos. Sin embargo, si lo reflexionamos bien, hay algo profundamente humano en esta historia. Todos nosotros, en algún momento, enfrentamos la tentación de ir en contra de lo que sabemos que es correcto. Adán y Eva fueron un reflejo de lo que muchas veces vivimos, el deseo de experimentar lo prohibido. ¿Y quién no ha sentido esa curiosidad? Esta caída no solo trajo conocimiento, sino también la carga que viene con él. Lo más intrigante es que, a pesar de todo, el legado de los primeros humanos sigue enseñándonos sobre las consecuencias y la complejidad de nuestras decisiones. La caída de la humanidad no fue el final, sino el comienzo de un viaje lleno de desafíos. Y al igual que Adán y Eva tuvieron que lidiar con la nueva realidad fuera del Edén, cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, enfrenta momentos de transición. Estos momentos nos sacan de nuestra zona de confort y nos obligan a reevaluar nuestras decisiones y caminos. Pero esta es solo la primera parte de la historia. Lo que viene después es aún más interesante. Después de la expulsión del jardín del Edén, la vida de Adán y Eva tomó un rumbo totalmente inesperado. Antes, todo fluía de manera natural, pero ahora la realidad era dura e implacable. Fueron arrojados a un mundo donde el trabajo arduo era la única forma de sobrevivir. Imagínate tener que empezar de cero, en un ambiente hostil, sin la protección divina directa que tanto conocían. La tierra, que antes daba frutos con facilidad, ahora resistía cada intento de cultivo. Este escenario fue una representación física de la nueva vida que debían enfrentar. La Biblia es clara cuando describe la maldición colocada sobre Adán y Eva. Con el sudor de tu rostro comerás el pan.
Génesis 3:19. Este versículo no solo habla del trabajo físico, sino también del esfuerzo mental y emocional que viene con la lucha por la supervivencia. Tal vez tú también hayas pasado por momentos así, en los que todo parecía un esfuerzo mayor de lo que debería ser. Cuando la vida nos presenta desafíos, nos vemos obligados a enfrentar una nueva realidad, al igual que Adán y Eva, quienes tuvieron que aprender a vivir fuera de la perfección del jardín. Adán y Eva también enfrentaron el vacío emocional de no estar más en la presencia directa de Dios. Vivían bajo el peso de sus decisiones, constantemente recordados de lo que habían perdido. Ese dolor emocional, combinado con el trabajo físico, se convirtió en una carga difícil de soportar. Pero, incluso en medio de las dificultades, mantuvieron su fe en Dios, y esa es una lección poderosa para cualquiera de nosotros. Incluso en los momentos más difíciles, aún podemos encontrar fuerza en la fe y seguir adelante a pesar de las pérdidas. Esta nueva fase de la vida de Adán y Eva, marcada por trabajo arduo y sufrimiento, también simboliza el comienzo de algo más grande. Estaban iniciando la historia de la humanidad fuera del Edén. Lo que parecía ser un castigo irreversible se convirtió en el primer paso hacia la futura redención. Pero este viaje solo estaba comenzando. Adán, en especial, llevaba el peso de la responsabilidad de proveer para su familia, y esta lucha por la supervivencia traería desafíos aún mayores. Adán, acostumbrado a la paz y la abundancia del jardín del Edén, ahora se veía forzado a trabajar incansablemente para asegurar la supervivencia de su familia. El esfuerzo físico era agotador, pero tal vez el agotamiento emocional fuera aún peor. Cada día de trabajo era un recordatorio constante de lo que había perdido. Ya no era solo el peso de arar la tierra, era el peso de la culpa, la responsabilidad y el sufrimiento. Muchos de nosotros nos hemos sentido así, abrumados, sintiendo que la vida exige más de nosotros de lo que estamos preparados para ofrecer. La tierra, que antes se sometía dócilmente a sus cuidados, ahora resistía. El suelo que antes conocía como fértil y generoso se volvía árido e implacable. Imagínate intentar cultivar algo y ver tu esfuerzo frustrado a cada paso. ¿Quién no ha pasado por eso? ¿Cuántas veces invertimos nuestro tiempo, energía y recursos en algo que simplemente no florece? El sufrimiento de Adán era el reflejo de una humanidad que, desde entonces, lucha contra las adversidades de la vida, tratando de extraer significado y sustento de un mundo que puede ser implacable. La carga emocional era inmensa. Adán no solo enfrentaba la dificultad del trabajo físico, sino también el peso de ser el primero en experimentar el cansancio que sería una constante para todas las generaciones. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de pruebas. Sin embargo, hay algo que aprender aquí. El esfuerzo continuo también genera resiliencia, y al igual que Adán, tuvo que adaptarse a esta nueva realidad. Muchas veces nos vemos obligados a reinventarnos ante los desafíos que la vida nos impone. A pesar de todas las dificultades, había un propósito. Adán tenía que seguir adelante después de todo. Él y Eva eran los pilares de la humanidad. Su lucha era mucho más que una batalla personal. Era el comienzo de algo mucho mayor, que se extendería a lo largo de las generaciones, pero en medio de todo ese dolor, había otra carga emocional aún más profunda, compartida con Eva. Para Eva, el sufrimiento fue igualmente profundo, pero de una manera diferente. Si Adán enfrentaba el desafío de trabajar la tierra, la carga de Eva se manifestaba en su relación con su familia, especialmente en la maternidad, el dolor en el parto, algo mencionado directamente en la Biblia. No era solo físico, sino también emocional. El acto de traer hijos al mundo, en un lugar tan diferente del Edén, representaba la lucha de crear vidas en medio del caos.
Muchas mujeres hoy en día pueden identificarse con esta dualidad de amor y dolor que rodea la maternidad. La relación de Eva con Adán también cambió profundamente. La armonía que existía en el Edén fue reemplazada por una relación llena de desafíos y malentendidos. El castigo que ella cargaba influía directamente en la dinámica familiar. Estaban juntos, pero el peso del pecado original afectaba cada aspecto de sus interacciones. ¿Cuántas parejas no pasan por fases así? Momentos en los que la vida se vuelve más difícil y parece que los desafíos externos se infiltran en las relaciones personales. Eva, al mismo tiempo, tuvo que lidiar con la culpa y la responsabilidad de haber sido la primera en ceder a la tentación. Imagínate cargar con esa carga, sabiendo que tus decisiones no solo afectaron tu propia vida, sino a toda la humanidad. Ese sentimiento de arrepentimiento es algo que muchos de nosotros conocemos bien. Cuando reflexionamos sobre decisiones del pasado que cambiaron por completo el rumbo de nuestras vidas, pero a diferencia de lo que se podría imaginar, Eva no se dejó consumir por esto, encontró fuerza en su familia y en su fe. La maternidad, incluso envuelta en dolor, todavía trajo momentos de alegría. Eva sabía que sus hijos eran una continuidad del plan de Dios, incluso fuera del jardín del Edén. Este pensamiento fue su consuelo en medio del sufrimiento. Sin embargo, había más por venir. La llegada de Caín y Abel no solo trajo esperanza, sino también desafíos inesperados que pondrían aún más a prueba su resiliencia. A pesar de todas las dificultades enfrentadas fuera del Edén, la llegada de los hijos trajo una nueva fuente de esperanza para Adán y Eva. El nacimiento de Caín y Abel era un recordatorio de que, incluso en medio del caos, la vida todavía florecía. Veían a sus hijos como parte del plan mayor de Dios, una continuación de la humanidad que comenzó con ellos. Es fascinante pensar en cómo, incluso en momentos de pérdida, la vida tiene una manera de ofrecernos nuevas oportunidades. ¿Cuántas veces, ante los desafíos, encontramos esperanza donde menos lo esperamos? Adán y Eva invirtieron en sus hijos, enseñándoles sobre Dios, el mundo y las lecciones aprendidas con la caída. Sabían que Caín y Abel representaban el futuro y esa responsabilidad era inmensa. Como cualquier padre y madre, esperaban que sus hijos caminaran por el sendero de la rectitud, evitando los errores que ellos mismos cometieron. Pero lo curioso es que, incluso con las mejores enseñanzas, cada generación debe enfrentar sus propias pruebas y tomar sus propias decisiones. Al igual que los hijos de Adán y Eva, todos nosotros tenemos nuestros propios desafíos que superar. Sin embargo, la historia de Caín y Abel, que se desarrollaría más tarde, trajo un giro trágico que nadie podría haber previsto. Lo que comenzó como una promesa de continuidad y esperanza, pronto se transformó en una disputa que sacudió profundamente a la familia. Esto nos recuerda que, por más que busquemos control sobre el futuro, siempre hay elementos que escapan de nuestras manos. Es como planear la vida de los hijos. Podemos guiar, pero no podemos controlar sus decisiones. Adán y Eva enfrentaron esta dura realidad de la forma más dolorosa posible. Pero incluso en la tragedia había un propósito. La relación de Adán y Eva con sus hijos no fue solo un reflejo del amor familiar, sino también de la continua intervención de Dios en sus vidas. Sabían que, a pesar de los errores, Dios aún estaba presente y esa presencia divina los guiaba en medio del dolor y las dificultades. Sin embargo, lo que habían perdido en el Edén continuaba acechándolos y el pasado no podría ser olvidado tan fácilmente. La vida fuera del Edén trajo consigo una carga constante para Adán y Eva, el recuerdo de lo que habían perdido cada día. Al enfrentar el trabajo duro y el sufrimiento, eran recordados del jardín y de su cercanía con Dios.
Vivir con esa pérdida era más que lidiar con las dificultades del presente. Era convivir con la añoranza de un tiempo en el que todo era perfecto. ¿Quién no se ha sorprendido pensando en cómo podrían haber sido las cosas si se hubiera tomado otra decisión en el pasado? La sensación de pérdida no era solo física, sino espiritual. Adán y Eva no solo perdieron el confort del Edén, sino también el contacto directo y pleno con Dios. El arrepentimiento era una sombra constante sobre sus vidas. Esta es una realidad con la que muchos de nosotros podemos identificarnos. ¿Cuántas veces nos atormentan las decisiones del pasado? El dolor de saber que algo se ha perdido para siempre puede ser abrumador, pero al mismo tiempo puede ser el impulso necesario para buscar una vida con mayor significado. Por más que lo intentaran, no había forma de regresar al Edén. El pasado estaba sellado, y todo lo que quedaba era vivir con las consecuencias de sus decisiones. Pero vivir con la pérdida no significa vivir sin esperanza. Adán y Eva, a pesar de todo, encontraron formas de seguir adelante. El amor que sentían por sus hijos y la fe en Dios fueron las anclas que los mantuvieron firmes. De la misma manera, muchos de nosotros encontramos fuerzas en las relaciones y en la espiritualidad para seguir adelante, incluso ante grandes pérdidas. Aún así, el dolor de la pérdida del Edén era real y lo llevarían hasta el final de sus vidas. Pero incluso ante tantas pruebas, la presencia de Dios no se había retirado por completo de sus vidas. Él seguía presente, guiándolos, aunque de una forma menos tangible. El desafío ahora era encontrar la gracia en medio del sufrimiento, un tema que continuaría moldeando su legado. A pesar de todo lo que Adán y Eva enfrentaron fuera del Edén, había algo que nunca los abandonó: la gracia de Dios. Aunque estaban físicamente distantes del jardín, no estaban distantes de Dios. Esa relación continua con el Creador servía como un cimiento, algo que los mantenía firmes incluso en las peores circunstancias. Es un recordatorio importante de que por más errores que podamos cometer y por más que enfrentemos las consecuencias, siempre hay una oportunidad para la redención. La gracia de Dios no desaparece, se adapta a las nuevas realidades de la vida. Adán y Eva perseveraron en sus responsabilidades, cumpliendo con el mandato de poblar la tierra y enseñar a sus hijos sobre el Creador. Era un trabajo arduo, pero entendían la importancia de transmitir la fe a las próximas generaciones. ¿Cuántos de nosotros no enfrentamos el mismo desafío hoy? Enseñar los valores correctos, transmitir lo que creemos que es mejor para nuestros hijos. La perseverancia de ellos es un ejemplo de que, incluso en medio de dificultades, es posible encontrar propósito en cada acción. Sin embargo, la perseverancia de Adán y Eva no estuvo exenta de desafíos emocionales. Su relación con Dios había cambiado, pero no había desaparecido. Encontraron momentos de alegría, especialmente en la familia que construyeron. Es una lección de que, por más que las cosas no sean como antes, aún es posible encontrar felicidad y propósito. La alegría que encontraban en la compañía de sus hijos y en la construcción de una nueva vida era una forma de resiliencia. No permitieron que el peso de la caída definiera por completo sus vidas. Aún así, sabían que su tiempo en la tierra no sería eterno. La muerte era ahora parte del ciclo de la vida. Pero antes de enfrentar ese último desafío, Adán tuvo una visión de algo mucho más grande, un futuro redentor, y eso trajo un nuevo sentido a todo lo que habían vivido. El viaje estaba llegando a su fin, pero la esperanza de redención se acercaba. La muerte de Adán y Eva, aunque inevitable, marcó un momento profundamente simbólico en la historia de la humanidad. A pesar de todo el dolor y sufrimiento que llevaron a lo largo de sus vidas, había un atisbo de redención. Textos apócrifos sugieren que antes de su muerte, Adán tuvo una visión del futuro, una visión de un Salvador que restauraría la relación entre Dios y la humanidad.
Imagínate el impacto de eso para él. Después de todo lo que enfrentó, esa visión trajo la esperanza de que sus errores no serían el final definitivo. Para Adán, esa visión fue un presagio de que la caída podría ser revertida. La muerte de Eva ocurrió poco después de la de Adán, simbolizando el cierre de una era. Para ellos, la muerte fue más que un simple final. Fue la puerta hacia algo mayor. Así como enfrentaron el peso de la caída, ahora enfrentaban la muerte con la esperanza de la reconciliación con Dios. Este es un mensaje profundo para todos nosotros. Lo que parecía ser solo el resultado final de una vida marcada por el pecado, se transformó en un camino hacia algo más allá. La muerte, para ellos, no fue el final de su historia, sino el comienzo de una nueva fase en el plan divino. El legado de Adán y Eva es de perseverancia y fe. Incluso ante sus errores, fueron los primeros en experimentar las consecuencias del pecado, pero también los primeros en experimentar la misericordia de Dios de una manera nueva. Sus muertes, aunque tristes, representaron el cierre de un ciclo que abriría el camino para las generaciones futuras, permitiendo que el plan de Dios siguiera adelante. Al igual que muchos de nosotros, también buscaron la redención, sabiendo que, a pesar de todo, había esperanza más allá de la vida terrenal. Ahora, con su partida, el ciclo que comenzó en el jardín del Edén se completa. La humanidad estaba preparada para seguir su curso. Con la promesa de redención en el horizonte, incluso en la muerte, el legado de los primeros humanos continuó moldeando la historia, y el impacto de sus vidas sería sentido por todas las generaciones futuras. Ahora que conoces toda la verdad sobre Adán y Eva y el impacto de sus vidas en la humanidad, te pregunto, ¿cómo aplicarás este conocimiento? La historia de ellos es un recordatorio poderoso de que, incluso en los peores errores, aún hay espacio para la redención. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo tus propias decisiones pueden repercutir en las generaciones futuras? Tal vez sea el momento de reflexionar sobre el legado que estás construyendo. Si esta historia te hizo reflexionar, comparte en los comentarios cómo ves el impacto de tus acciones en el mundo. Y si quieres seguir aprendiendo y explorando temas como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, no te perderás los próximos vídeos que profundizarán aún más tu comprensión sobre temas que, como este, pueden cambiar tu forma de ver la vida